Buenas tardes, queridos espectadores de Frontera Abierta. Volvemos esta semana para abandonar momentáneamente la actualidad y dedicar nuestro programa de hoy, que además serán dos partes, en 2 semanas distintas, a la historia antigua y medieval de España, un tema apasionante. Lo haremos de la mano del comunicador y divulgador del patrimonio y además creador de la interesantísima bitácora Entre Escombros, Asier Albistur. Hablaremos en esta primera parte de algunos de los mitos fundadores de España, incluidos los que existen en torno a los vascos, porque la vieja y enigmática Vasconia es la patria chica de nuestro invitado. La primera de todas, si los españoles conocemos mal o no, o desconocemos nuestra historia, y conocemos mucho, poco o nada nuestra historia. ¿Qué piensas? Yo creo que el ser humano en común en general conoce muy mal su historia. Creo que se cuenta de una forma muy superficial cuando se estudia. La gente que ha estudiado su historia, nosotros, bueno, tenemos la suerte de tener un sistema de educación universal o bastante universal, pero se estudia muy por encima, de forma muy superficial y se hace de una forma pues plagada de inercias y de tópicos y sin hacer un análisis demasiado claro de por qué se cuentan ciertas cosas. Entonces, me da la sensación de que hay un punto de, primero, no haber estudiado de la forma en que se tenía que estudiar, que no es tanto el estudiar en profundidad en cuanto a contenido, sino el enseñar a la gente a tener una mirada crítica, a analizar o no, no tanto analizar, sino sí comprender cuáles son las fuentes, el saber los porqués detrás de ciertos relatos históricos. Y luego, aparte, creo que también hay una falta de interés, que eso yo sí que lo noto. Bueno, hay cierto interés más, eh, quizás a nivel lúdico. Uh-huh. Es verdad que es un área que genera bastante interés en cuanto a creación de contenido de ficción, experiencias, viajes, etcétera, pero luego no hay demasiado interés por hacerse preguntas, por ahondar, y no hay, por desgracia, tampoco demasiado interés por impulsar nuevas formas de contar la historia, no hay interés por impulsar un cuidado del patrimonio cultural como herramienta más allá de la generación de negocio, ¿no? Más allá del turismo, una herramienta que podría ser una herramienta de generación de cohesión, de generación de orgullo, de generación de identidad. Entonces yo creo que hay como una tormenta perfecta que hace pues que, bueno, hablando específicamente de los españoles, pues no conozcamos demasiado. Sabemos cuatro cosas, ¿no? Sabemos Uh-huh. lo típico que nos cuentan un poco, pues estoy pensando un poquillo en lo que son nuestros, por ejemplo, los reyes de la historia, que además es una historia muy castellano-centrista. Uh-huh. Como sabes, ¿no? Isabel la Católica, los Reyes Católicos, yo qué sé, el descubrimiento de América, venga, va. Eh, o sea, poco más. Luego a nivel local, pues igual sí habrá gente que conocerá ciertos hitos locales, ciertos personajes locales. Pero en general yo diría que no. De hecho, cuando yo hago visitas guiadas, me suele sorprender bastante lo poco, no solamente lo poco que sabe la gente, que, ojo, que no lo digo tampoco como crítica, no quiero sonar snob, porque yo, por ejemplo, Uh-huh. me considero analfabeto en otros temas, yo que sé, a nivel técnico, científico, por ejemplo, o Uh-huh. sea, al final son áreas de interés, pero me sorprende bastante lo poco que sabe la gente y luego lo poco que se pregunta a la gente, que es lo que digo, ¿no? Por lo poco que nos han enseñado a hacernos las preguntas de por qué esto está aquí, por qué se nos cuenta esto sobre ciertos lugares, ciertos personajes. Eh, Preguntas tan básicas como ¿cuál es la razón por la que hemos tenido tanto contacto con el Islam, ¿no? O yo qué sé, ¿por qué de repente fuimos nosotros nosotros, bueno, estoy hablando de nosotros, no debería hacer esto, ¿por qué fueron nuestros antepasados los que cogieron unos barcos y cruzaron el Atlántico y de repente se toparon allí con un continente que obviamente existía, no es que lo descubriesen, existía, pero que era totalmente distinto, no había habido contacto con ese continente desde hacía cientos de miles de años?
no sé, preguntas que surgen, pues que creo que la gente no se hace. Así que no sé si te he respondido. Sí, sí, y sin embargo así es, por supuesto, y sin embargo así es, habrás también notado seguro que la gente que luego decide dar el paso de contratar tus servicios o que las ves en grupos con interés, luego sí que hay un interés genuino, seguro que tú lo verás en los rostros de la gente a la que explicas la historia, No, sí, que sí, sin duda. Sin duda, y cuando escribo igual. O sea, la respuesta que tengo cuando escribo, generalmente, o sea, es más que creo que es una cuestión de educación, como te decía, pero de educación en la mirada, de educación en el ahondar. Quizás, pues, bueno, por poner un ejemplo, es un poco chorra, pero al final yo cuando llego a casa y enciendo la luz, se enciende el interruptor, o sea, le doy el interruptor, se enciende la luz, yo nunca me he preguntado por qué se enciende esa luz. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Que igual alguien te lo explica y dices, ostras, alucino, ¿cómo funciona? ¡Buah! La electricidad, qué interesante es ese mundo. Pues con la historia pasa un poco lo mismo. Cuando tú de repente abres un poco esa ventanita y le explicas a la gente y le provocas preguntas a la gente, empiezan a interesarse. Y creo que por eso precisamente es muy importante impulsar, apoyar la divulgación histórica. Una divulgación histórica, ya digo, no tanto desde el adoctrinamiento y desde la repetición de los tópicos de siempre, sino más desde el hacerse preguntas. Y yo lo que intento hacer a lo mío es muy humilde, pero es fijarme en ciertos detalles concretos de ciertos lugares y preguntarme o, o desarrollar lo que puede haber detrás de esos detalles, el porqué de las cosas, ¿no? El por qué algo tiene una pinta, mm, pues estoy pensando, por ejemplo, hablando de Sevilla, ¿no? ¿Por qué en el Alcázar de Sevilla hay un palacio que podría haber sido un alcázar islámico, ¿no? O sea, hacerme esas preguntas para ir ahondando poco a poco en lo que es nuestra historia y para ir desvelando poco a poco también, pues esos aspectos que la hace tan única y que la hace tan especial, que creo que es algo de lo que deberíamos estar orgullosos como país y como ciudadanos. no sé si coincides conmigo, así era el hilo de lo que estás diciendo, de ese desconocimiento, lo poquito que a veces sabemos y Mm, que, por supuesto, las fuentes de las que deberíamos beber para aprender más tendrían que ser los historiadores, los especialistas. Sin embargo, mm, las cuatro fogonazos, los reyes católicos, como has dicho, la mm, conquista de América, Al-Ándalus, esas cuatro mm. referencias parece que no escapan. Los franceses. Los franceses, efectivamente, ahora que hace poco veníamos con los franceses, representación sí, representación en Madrid no, que si esto se utiliza por un lado, por otro. ¿No te parece que la política y el maniqueísmo de la política española de hoy, que eso es para otro tema, los Sí. azules y los rojos, los unos y los otros, parece que no hay ningún tema que se pueda analizar con neutralidad? Si hablas con orgullo de la conquista y de las cosas positivas de la colonización española, estás en un lado, si hablas de Al-Ándalus es que vienes del otro lado, ¿no te parece que eso es malo y está ocurriendo también en la historia de España? No, está ocurriendo y ha ocurrido siempre, no, sin duda. Precisamente hace nada escribía sobre eso, ¿no? Al hilo de la visita que ha hecho Isabel Díaz Ayuso a México. A ver, el problema que tenemos al final es que proyectamos nuestros traumas y nuestros deseos y nuestros anhelos actuales a lo que fue el pasado. Y tratamos de vincularnos con aquello que nos gusta de lo que hicieron nuestros antepasados y desvincularnos completamente con las consecuencias negativas que pudieron tener. Entonces, en ese sentido, bueno, yo no lo ligaría tanto a una cuestión de colores o de ideologías políticas, lo ligaría más a quizás a una visión de lo que es el propio mundo. O sea, una visión más imperialista, menos imperialista, más ligada al internacionalismo, más ligada al localismo, al nacionalismo, en la que caen todas las siglas y creo que caen muchas veces fuera de las siglas muchos personajes políticos precisamente para utilizar la historia a su favor, ¿no? Desde el populismo o en contra de los demás. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del viaje que hizo Isabel Díaz Ayuso. Yo siempre me suele sorprender
la incapacidad que tienen aquellos que están orgullosos de las gestas imperiales españolas, que no deberíamos llamarlas así, porque nada tiene que ver esas gestas que hubo con lo que sería la España moderna, pero bueno, las gestas imperiales que en la monarquía hispánica promocionó. eh, y, y bueno, pues hablan de ellas con total orgullo, pero después tratan de tapar todo aquello que conllevó, que obviamente no fue positivo para cierta parte de la población, especialmente la población conquistada o colonizada. Es inseparable. Entonces, no pasa nada si tú admites que hubo ciertos aspectos positivos, bueno, pues ciertas consecuencias. Voy a decir una tontería, pero el hecho de que comamos patatas, aguacates y tomate, al final no se habría producido, sí, o frijoles, pimientos, un montón de cosas, no se habría producido si nosotros no llegamos a conocer ese continente. Bueno, pues eso es neutro, positivo, como le quieras llamar, pero no puedes desligar todo lo que conlleva negativo después de ese encuentro. Entonces, es completamente absurdo el debate en cuanto a que esos son procesos históricos, hechos históricos que ocurrieron, que se impulsaron en un momento y que tuvieron consecuencias de las que nosotros todavía, bueno, que ese legado todavía nos ha impactado a nosotros, pero son consecuencias en las que nosotros no hemos tenido ningún tipo de responsabilidad. Ni Ahora, para bien ni para mal, creo que ¿verdad? Ni hay, para bien ni para mal. no, ni para bien ni para mal, creo que hay mucho de tratar de tapar eh, privilegios actuales, tanto por un lado como por otro, con el discurso histórico. O sea, quiero decir, en este caso estoy hablando específicamente de lo que es América, por ejemplo. Ujú. Si yo hablo de lo grande que fue el proceso colonizador, hispanizador, ¿no? Esa hispanidad de la que hablan, pues estoy de alguna forma también tratando de aprovechar todo eso a mi favor hoy en día, pero a la vez un gobierno mexicano que está diciéndole a España que pida perdón por aquello que ocurrió en ese momento, está también tapando muchas de las desigualdades estructurales que hay en ese país, muchos de los privilegios que parte de la población de ese país aún tiene, porque no olvidemos que muchos son herederos de esos colonos y de esa Nueva España colonial. Después surgió la México independiente, ¿no? Entonces, que es un poco absurdo porque todo ese proceso al final no deja de ser algo totalmente complejo, con sus más y sus menos, sus lados negativos, sus lados positivos, y todos ellos habría que analizarlos. Y lo mismo con Al-Ándalus. Creo que al final tenemos nosotros un problema con Al-Ándalus, que es que no encaja bien en nuestra visión actual de lo que es el mundo global y sobre todo el Mediterráneo y nuestra relación con los vecinos musulmanes. Ese es nuestro problema. Al final, la gente que hoy en día no es capaz de aceptar que Al-Ándalus es parte de nuestra historia y que su legado, que es un tesoro, también es algo que tenemos que proteger y de lo que tenemos que estar orgullosos, es gente que, bueno, pues en mayor o menor medida sufre islamofobia, o sea, sufre, bueno, ellos no sufren la islamofobia, sino lo contrario, ¿no? Son islamófobos. Eh, bueno, pues no quieren aceptar eso, no quieren aceptar que hay una parte de nuestro pasado que está vinculado o nos une con lo que hoy en día consideramos que son nuestros enemigos. O sea, no estoy hablando en primera persona, obviamente, pero en Marruecos, pues antes lo hablabas, ¿no? Las noticias marroquíes no nos importan, no sabemos nada de ese país, que está a 14 kilómetros de distancia, no lo olvidemos. Bueno, de hecho, a 0 kilómetros, porque tenemos territorios españoles en Marruecos. Pero sin embargo, eh, pues es innegable que nuestro pasado está ligado, no a Marruecos específicamente, también por temas geográficos y de intercambio cultural y diálogo cultural, pero sino con el mundo islámico y con el mundo mediterráneo en general. Entonces, aceptar eso y aceptar que Al-Ándalus
fue una entidad cultural, política, religiosa, eh, que tuvo, como cualquier proceso político, como cualquier entidad política, sus claroscuros, que todo ese periodo estuvo marcado tanto por la guerra y la violencia como por la convivencia, por el diálogo, por la mezcla. Pues es que es algo lógico, es algo que todo el mundo debería aceptar, pero para poder utilizarlo como arma, pues al final se manipula. Por poner otro ejemplo, que es un ejemplo muy local, pero que a mí me toca muy de cerca. Ujú. Bueno, el País Vasco también tiene un, una relación polémica y, digamos, hay parte de su historia que encaja muy difícilmente con lo que hoy en día quiere proyectar como nación o como país, ¿no? Ujú. Porque el País Vasco, al final, bueno, lo que se suele llamar País Vasco, Euskal Herria es lo mismo, es sinónimo, ¿no? El Ujú. pueblo de los vascos o el País Vasco. Son 7 provincias. Esas 7 provincias, pues o sea, las 7 provincias nunca han estado juntas como entidad política, porque lo que es la PURDI, en francés la BORD, perteneció a Aquitania, y bueno, durante mucho tiempo estuvo bajo control de los ingleses, ¿no? En la Edad Media. Pero bueno, independientemente de eso, el momento en que más juntos estuvieron fue durante lo que sería el Reino de Pamplona, en la Ujú. Alta Edad Media y inicios de la Edad Media plena. Pero ya a partir finales del siglo XII, principios del XIII, a través de distintos procesos, más o menos violentos, más o menos Como jurídicamente todo y en en aquel aquella momento época, legales. como todos los Sí, cambios de fronteras las, en aquella época, ¿no? sí, lo que hoy en día es la Comunidad Autónoma Vasca, las 3 provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa se separaron del Reino de Pamplona al Reino de Navarra en ese momento. Hubo mucha guerra y hubo mucha frontera. Y pues bueno, pues el Reino de Navarra tuvo su desarrollo propio y las otras provincias se integraron en Castilla. Luego, aparte, estaría lo que es el Bearn, Ujú. lo que te he dicho, Gascuña, etcétera, y ya Sí. la parte Iparralde a la parte norte. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues que hay un movimiento muy fuerte hacia la vinculación entre Reino de Navarra y Euskal Herria, Reino de Navarra y País Vasco. Ujú. Sobre todo desde lo que es la izquierda abertzale, se está intentando, parte de la izquierda abertzale, se está intentando hacer una especie de traslación de una cosa y de otra. Entonces hay en ese sentido también mucha manipulación. Eh, claro, al final la lectura que se hace es la de Castilla invasora, porque se vincula Castilla con España. Por cierto, esto alguien lo escuchará y me matará, pero bueno. Castilla se vincula con España Ujú. directamente. Claro, y a mí eso personalmente me da mucha rabia, porque en realidad yo, o sea, no pongo en duda que al final la identidad vasca en cuanto a nación cultural, en cuanto a idioma, en cuanto a sentirse vasco y entender que una persona es vasca, que esto es algo más complejo, Ujú. como comunidad, no solamente individualmente, sino como comunidad, es algo que ha sido sostenido a lo largo del tiempo, sin duda. Pero como entidad política, mm, pues no existe un derecho histórico per se de que las 7 provincias se junten y hagan un estado propio. Que tenga el derecho, o sea, no me voy a meter en ese terreno, pero obviamente que cada uno decida si tiene derecho o no, por voluntad popular hoy en día, a tomar esa decisión, la autodeterminación y ser independientes. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy Ujú. diciendo es que lo que no puedes coger es la historia y justificar tu independencia por el hecho de que hasta 1200 esas provincias pertenecieron al Reino de Navarra. Bueno, y a partir de 1200 pertenecieron al Castilla, Reino de Castilla. mucho más O tiempo. sea, claro, ¿qué más da? Ujú. O sea, la cuestión es no uses la historia para impulsar tus ideas políticas. Simplemente tus ideas políticas son legítimas, impúlsalas a nivel democrático, de forma democrática, para que la gente tome ciertas decisiones. Pero no empieces a mezclar lo que es el Reino de Navarra, que por otra parte es un territorio histórico, uno de los territorios históricos de mayor entidad
y de mayor pervivencia de lo que hoy en día es el Estado español y también parte del Estado francés. O sea, Mm. el Reino de Navarra es, independientemente al País Vasco, una entidad histórica real, tangible. Tuvo su corte, No su mezcles eso corona, su ejército, su totalmente. moneda. Y no mezcles eso con lo que es tu anhelo de generar un Estado propio, ¿no? Pues ocurre también ahí y seguramente ocurrirá en otros muchos lugares, que ahora en Andalucía pues un poco también lo mismo, ¿no? Con joder, la gente que idealiza al andaluz como si fuese Andalucía, pero al contrario lo mismo, ¿no? La Mm. gente que cree que Andalucía no sería Andalucía. Hace poco Abascal de repente también dijo que Andalucía, es lo que es gracias a Fernando III el Santo y Sí, sí, sí. pues al final se Estoy de utilizan, acuerdo por contigo, así desgracia, porque y creo que esto lo hemos visto también en un grado máximo cuando el procés catalán y quizás con en los nacionalismos periféricos en España, el País Vasco y el catalán, hemos visto este intento de jugar a las fronteras a la carta, lo que tú estás diciendo, jugar qué momento histórico de que rey Sancho de Navarra incluyó las tres provincias vascongadas mm, vascas y tal, y parte de Huesca y tal, ese mapa, el mayor del Reino de Navarra, es el que nos gusta, del año Sancho III el 1200, Mayor, sí. Santo III el Mayor, 1220, ese, pero claro, ¿y por qué no en el año 1000? ¿Por qué no en el año 0 cuando era Hispania, todo lo que es Pamplona era Sí. por los Bueno, romanos? pero ¿No? eso es Por lo malo. ejemplo, eso Lo es que estás jugar. diciendo ahora, pero lo que estás diciendo ahora aplica precisamente cuando has dicho Hispania romana, aplica también, creo que no diría nacionalismos periféricos, diría nacionalismos. Sí, O sea, sí, creo que el nacionalismo centralista igual, ¿no? sí, sí, Hispania. sí, sí, sí. ¿Desde cuándo es España España? Al final la discusión es lo que comentabas tú. Dejemos a los historiadores, historiadoras, tener esas discusiones, ¿no? Y el discutir desde cuándo España es España debería ser una cuestión histórica. Es decir, nada tiene que ver la Hispania romana con lo que es la España moderna. Pero la gente que quiere hacer, pues me acuerdo de un discurso a Ayuso cuando de repente empezó a decir, no, porque la Hispania romana y después la Hispania visigoda, pero después la pérdida de España, que es un concepto, esa pérdida de España, un Mm, concepto muy decimonónico, mm. pero luego la recuperación a través de... es que eso es berenjena, es que no Sí, es sí, sí. de tu incumbencia meterte en eso. Pues sí, lo que dices tú, esos nacionalismos periféricos, efectivamente, la búsqueda de una entidad estatal propia, tienden a ir al pasado cuando el pasado, la historia, demuestra que si una cosa han sido, las fronteras políticas son cambiantes y no sirven para marcar fronteras actuales. El Para caso además nada. que este un pequeño paréntesis ahora vamos, yo creo que a donde apuntabas era al conflicto con, o con la huella islámica en el conjunto Mm. del País Vasco, incluida Navarra, de esto que es, como tú dices, es contradictoria con la idea del pueblo vasco no romanizado, no islamizado, etcétera, etcétera, el de Euskal Herria, Que es un mito es eso un mito, todo, sí, efectivamente, pero me efectivamente. refiero que con esa idea, como tú dices, de querer proyectar el nacionalismo vasco para seguir aumentando adeptos, etcétera, de algún día reclamar la independencia, como tú sabes mejor que yo, el sur de Navarra, por ejemplo, fue nunca o casi nunca Euskaldun en la historia, probablemente en la zona de Claro. Tudela, de los Arcos, de esa zona de Navarra, nunca se ha hablado el euskera ni en el momento de mayor expansión de la lengua vasca, sin embargo, en todos los mapas en los que se hace la Euskal Herria con las provincias vasco-francesas y tal, no se corta por Tafalla, se pone hasta el último pueblo de la Navarra actual, cuando efectivamente eso es un juego. Entonces, si dices Euskal Herria es el pueblo del euskera, tienes que quitar ahí ¿dónde? Hasta el siglo XVII, como tú sabes, Álava probablemente lleva 2 siglos prácticamente toda la provincia sin hablar euskera. Claro, pero por eso no tiene sentido el basarte, bueno, este es mi punto de vista, ¿vale? Pero basar tus deseos políticos más basados en lo que sería una estructura de Estado, o sea, en la que crear un Estado propio, en una identidad nacional, ¿no? Una identidad nacional más vinculada a la cultura, al sentimiento. Pues al final, yo lo que opino es que lo que importa es la voluntad popular y el tomar las decisiones en democracia, ¿no? Claro, lo que comentas tú al final, eh, pues ese sur de lo que sería ese Valle del Ebro perteneció durante mucho tiempo al Andalus, Uh -huh. es cierto, pero a la vez que esa zona pertenecía al Andalus,
sabemos, porque de hecho, los primeros documentos escritos en euskera se han encontrado en La Rioja, hay un montón de toponimia Sí, sí. vascónica La Rioja en en Huesca, la sí, zona, en Norte de Burgos, en sí, sí. Huesca, en Soria, etcétera, ¿no? Entonces, sería tan absurdo como de repente, que eso es lo malo de los nacionalismos en general, ¿no? Ah, De repente decir, no, no, es que ahí se habla euskera y entonces vamos a conquistarlo. Obviamente nadie ha planteado eso. Entonces, al final, el incluir hoy en día una entidad histórica como Navarra mm, tiene sentido en cuanto a que en esa entidad histórica, pues la voluntad popular sea mayoritaria para incluirse, que creo que el sentimiento es bastante, cada vez más, además, por una cuestión ya simplemente de, creo que de relación diaria en época moderna, de vínculo que tenemos bueno, con el mundo, no solamente con Pamplona, sino también con Tierra Estella, por ejemplo, o con Tafalla, como decías. mm, Ahí hay muchísimo vínculo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él es de Cascante y se llama Aitor y acaba de nacer su hijo aquí en Madrid y le ha puesto Unai. O sea, al final, pero ya. eso, ¿para qué buscar una excusa histórica cuando esa excusa histórica no existe? Simplemente es que las cosas van cambiando Ya. y se van creando lazos y se van creando... A mí, Sí, entonces, bueno, así como, pues como español, que no me gustaría que acabara, digamos, el nacionalismo excluyente y que con el proyecto de la independencia de España, me parece que de alguna manera en el caso de Navarra ha habido una cierta moda, no sé, si estarás con, como tú dices al final, si el límite lo ponemos en la voluntad popular, lo que la gente quiere, el nacionalismo vasco, en este caso EH Bildu, ha aumentado el voto en Navarra, que va aumentando de norte a sur y ha pasado de ser una cosa pirenaica y del norte de Pamplona a encontrar ya delegaciones de mm, Bildu en la zona de Tudela y en zonas impensables hace 40 o 50 años. Y va aumentando por una serie, porque es atractivo el voto, la idea política, por lo que bueno, sea, va aumentando y eso por no se puede, decisiones. Sí. por decisiones va aumentando, Mm. pero va en contra, de alguna manera, con esto que hablamos, va en cierto, Aitor probablemente en el siglo 17, 18 en Tudela no creo que hubiera muchas personas bautizadas con, No, no ninguno, o ninguno, y ahora tampoco sí. en Vizcaya, ¿eh? Tampoco en Vizcaya, ya lo sé, ya lo sé. Hasta Sabino Arana, muchos de los nombres, yo sé que, no sé si el caso de Aitor, pero sé que muchos del Santoral No. de hasta Sabino Arana, muchos no existían. De hecho, los mayores de la gente de Vizcaya y de Álava y de Guipúzcoa son José y Manolos y Pepe, y luego por apellidos ha cambiado. Efectivamente, las cosas van cambiando y no se pueden poner puertas al campo, es la voluntad popular. A mí lo que me preocupa, entre comillas, que sea fruto de una manipulación histórica y eso vaya creando unas condiciones que acaben de alguna manera cambiando el voto y acabando plasmando en un proyecto que Yo va a creo ser que problemático. Bueno, yo creo que, bueno, manipulación, pues lo que te decía antes, existe por todos los ámbitos, pero creo que también aparte hay una cuestión, creo que la gente en general, llevándolo a la falta de interés por la historia que hay, Mm, eh, es bastante más impermeable a los debates históricos de lo que pensamos ya, y probablemente es más una cuestión de cuatro frikis que nos peleamos por reconquista sí, reconquista no, reino de Navarra sí, reino de Navarra no, que en general. ya, Viéndolo desde la cercanía, sí, creo que precisamente las cosas allí están bastante más tranquilas cierto, de lo que han cierto, estado cierto, nunca. cierto. Y precisamente por eso creo que ahí hay desde un vínculo, o sea, las cosas seguramente se permean mucho más desde la calma que Ya, desde la violencia, ¿no? Por eso ya, precisamente, o sea, el enconamiento que había antes al final, esa polarización que quizás sí se ve, eso es muy curioso, esa polarización que se ve en muchas partes de España. Yo cuando voy allí, cuando paso temporadas y hablo con mis amigos y con mi familia, es quizá uno de los lugares donde menos, eh, bueno, menos conflicto político se ve hoy en día. No sé si es que es una especie de parón entre toda la historia de violencia que ha habido, ¿no? Y entonces, bueno, creo que con Navarra también la relación con Navarra al final es una relación natural que ahora mismo sí que es verdad que, a pesar de lo que te contaba, de cómo se utiliza la historia del mm, Reino de Navarra de forma política, eh, creo que es una relación que mucha gente ve como
bueno, cotidiana, natural, Pamplona, Iruña. Llamarle Iruña o llamarle Pamplona, Mm. pues ambas cosas. O sea, hay poca gente que te dirá, no, esto no es Pamplona o esto no es Iruña, ¿no? Es como esa duplicidad de nombres, como ocurre en mi pueblo también, ¿no? Arrasate, Mondragón. Al final, eh, son lugares donde se conjuga muy bien ese lado dúplice pues tanto de idiomas como de cultura, como de visión histórica. No sé, creo que somos capaces de navegar entre esos dos mundos de forma muy natural. Más allá de que cada uno después, obviamente, pues sienta quizá más de forma emocional una identidad más Sí, vasca, una identidad más española, sí, una sí, sí, identidad sí. más navarra. A mí, cuando me acerco a Navarra, bueno, mi familia es Navarra, mi familia es del norte de Navarra, Ajá. de Lesaca, de bueno, lo que se llaman las 5 villas antes, ahora Ortziriak, o sea, antes siempre se llamaba Ortziriak también, pero es decir, oficialmente Ortziriak. Y bueno, pues yo he vivido lo que te estoy contando de una forma muy directa en la figura de mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo era pues, una persona que hablaba en su infancia, aprendió euskera naturalmente, porque en su zona se hablaba euskera, pero de ideas políticas muy conservadoras, que fue requete voluntario en la guerra civil. Como media Y Navarra, como bueno, más de media él Navarra, ¿no? Como muchísimo, como... sí, pero él nunca te diría que él no era vasco. Claro, Él, claro, claro. él, él era vasco, él de hecho luego vivió en Donosti toda su vida, él era vasco, pero a la vez era navarro. Entonces, es lo que quiero decir, ¿no? Al final ahí hay una cuestión identitaria eh, que quizás hoy en día no se quiere desarrollar demasiado esa complejidad identitaria y lo que queremos es aprovecharnos también de esas divisiones que muchas veces son muy artificiales para generar rédito político, porque interesa manipular, interesa polarizar, interesa decirte que si eres una cosa no eres otra, interesa decirte que si eres una cosa estás en contra del otro, pero en ese momento pues se vivía bien. Y dentro de lo que es ideas políticas que bueno, que obviamente alguien pensaría que son completamente contrarias al nacionalismo vasco, que en muchos sentidos no lo eran, porque hay un nacionalismo, ha habido también un nacionalismo vasco conservador, Ujú. pero bueno, pues él no consideraba que el País Vasco debería ser independiente, obviamente, pero consideraba obviamente que su cultura era vasca, pero que él era oriundo de Navarra y que Navarra tenía una entidad que tenía una identidad también dentro de lo que es pues un antiguo reino y que ambas cosas eran una cuestión de estar orgullosos. Bueno, y él luego se sentía español también, Claro, claro, que claro. ya es otra capa de... Es que, como tú bien sabes, esto sería para otro coloquio, el carlismo y el tradicionalismo español desde las guerras carlistas no se cuestionaba la hispanidad de las provincias vascas y de Navarra, era como incluso como algunos estudiados, y tú lo sabes, como gente como John Juaristi, etcétera, como la quinta esencia de lo español, los primeros españoles, Túbal, etcétera, Aitor eran los vascos. Eso cambió con el nacionalismo, se cambió de bandera y esa contradicción que como tú bien dices, con tu abuelo no era una contradicción, ese maniqueísmo de lo vasco como enfrentado al español puso ya el problema en lo navarro como desde el siglo XX finales, lo navarro opuesto a lo vasco, cuando, como tú dices, en Navarra la cultura navarra es una cosa mestiza y también vasca, no, probablemente no solo vasca, pero vasca, por supuesto, una zona le saca. Entonces, esto de los maniqueísmos que tú has No, dicho, no, no utilizar. solo vasca, totalmente. Eso es lo difícil de entender, ¿no? De Navarra al final, pues, o sea, tal y como yo la entiendo y obviamente yo soy guipuzcoano, pero bueno, pues desde mis ancestros, pues proyectándome un poco, pues al final es una entidad política, Claro, históricamente política, que ha exacto. tenido distintas capas culturales, unas más vinculadas al mundo vasco y otras más vinculadas a otros mundos, como puede ser el de la Ribera del Ebro
el vínculo que puedes tener, el tipo de relación que puedes tener con pues gente de Zaragoza, La pues de La Rioja, sí. Rioja, etcétera. Y bueno, en su momento pues también mucha relación pues con el mundo andalusí, y luego también tienes una Navarra que se nos olvida, pero hay una Navarra que hoy en día pertenece a otro estado, que es Francia, pero que es la Baja Navarra, que Ujú. históricamente ha estado muy vinculada a Navarra también. Entonces, Sí, 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 sí. si fuera un estado, sería un estado muy plurinacional y muy Claro, claro, es pluricultural. curioso, porque lo que has dicho, cuando Navarra crece o pierde territorios o los aumenta, no los hace en función de vamos a hacer un estado vasco euskaldun monolingüe, era un No, reino que creció por allí o por acá, lo que le permitieron sus vecinos. Por tanto, Navarra es lo que tú dices, un ejemplo, un estado de 10.000 kilómetros cuadrados, bueno, una región ahora, pero que su crecimiento, su posterior incorporación o conquista a Castilla y a España no se hicieron por criterios étnicos lingüísticos, se hicieron por lo que permitía no. el vecino de arriba, el vecino de abajo. En 100 kilómetros, dos mundos o tres mundos, ¿no? De hecho, te diría yo que ninguna expansión territorial tuvo ese criterio hasta época contemporánea. Eso, O sea, un reino pensaba en eso. Al final los reinos iban expandiéndose según los intereses generalmente de las élites. Y al efectivamente. final es una de las cosas que más me gusta de nuestra historia medieval, y precisamente yo en eso me estoy especializando. O sea, bueno, pues ya hice, yo estudié humanidades, no sé si eso lo sabías, pero bueno, eso de Sí, mi carrera, que estudié, luego me hice un microgrado por la UNED de Historia de España, y ahora me he matriculado en un máster que hay de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama Mundo Ibérico Medieval, que precisamente está centrada en lo que son, bueno, ellos lo dividen en reinos cristianos, al-Ándalus y Sefarad. Y pues una de las razones por las que quiero estudiarlo y por las que me apasiona la Edad Media ibérica específicamente es precisamente porque se trataba de un mundo completamente mezclado de religiones, de culturas. Cuando se dicen las tres culturas, para mí es una forma errónea de plantearlo, porque al final se habla de tres religiones y tres culturas y no era así. Al final, las capas culturales son completamente distintas. No es lo mismo la gente de Occitania que la gente cántabra, o los mozárabes que podían vivir en Toledo, que lo que era la división entre musulmanes, cristianos y judíos, ¿no? Es muy distinto. Pero bueno, era tal la mezcla que había, la complejidad que había en la Edad Media, que hace de nuestro territorio, de lo que hoy en día es la península ibérica, es uno de los lugares más apasionantes a nivel antropológico, a nivel histórico, a nivel artístico. Supongo, bueno, ahora tú que estás viviendo en Estambul, pues yo creo que es bastante comparable, ¿no? Bueno, desgraciadamente, en Turquía ocurre un poco lo mismo, ¿no? El nacionalismo turco también ha tendido bueno, empezó ya con el nacionalismo griego y el turco, la reacción que hubo por parte de Ataturk, obviamente, pero estoy pensando en cómo era Turquía o cómo era en general el Imperio Otomano, por ejemplo, de multicultural, de multirreligioso. ¿Cómo absolutamente. sería esa Estambul del siglo XVII? No sé, pues es que en donde acogieron a los sefardíes, a gran parte de los sefardíes, o esa Tesalónica, ¿no? En la que había griegos, había turcos, había sefardíes. Pues así era la Edad Media también aquí en la península ibérica, y tendemos a pensar, yendo no solamente a lo global, a lo ibérico en general, sino en este caso, por ejemplo, lo particular, País Vasco, Reino de Navarra, incluso, tendemos a pensar que no, es que allí todo el mundo vasco y se sentía vasco, y tendemos a extrapolar esos sentimientos, esas identidades contemporáneas que tenemos ahora. Y en ese momento las identidades se construían de otra forma muy distinta. Entonces tú tienes, por ejemplo, pues estoy pensando en una villa como Estella, que pertenecía al Reino de Navarra, Ujú. que pertenecía ya como Pizarra en un momento concreto, durante el Reino de Pamplona, pero sobre todo a partir de Sancho VI el Sabio, se empieza a impulsar el Camino de Santiago, que venga gente
de la Occitania, que venga gente franca, gascones que hablaban gascón, que hablaban un idioma romance distinto al francés, gente que hablaba francés, vascones que vivían allí, judíos que tenían una aljama bastante importante, probablemente también mudéjares, pues que vivían en la ribera, en la zona de Tudela, etcétera. Pues es que era una amalgama de idiomas, de formas de pensar, de clases sociales también, de ideas, intercambios, productos, etcétera, que hace que es que nuestra Edad Media sea alucinante, sea apasionante. Y es una pena que desde la visión actual, bueno, esto todo empieza con el siglo XIX, ¿no? Pero Sí, también el franquismo hizo muchísimo daño, sí. se quiera simplificar todo a tres religiones, dos mundos enfrentados, reconquista, mundo completamente, de hecho hay como, se mezcla también una visión de la Edad Media que viene de la Ilustración y muy decimonónica de Edad Media oscura, Edad Media fanática, en la que estaban luchando, había guerras de religiones, constantemente había una llamada a la yihad o una llamada a la guerra santa. Bueno, pues es una pena que se esté simplificando así, y se esté contando así y se esté manipulando de esa manera, cuando lo que deberíamos decir es qué suerte tenemos de vivir en un lugar que ha tenido estos 8 siglos largos, o si quieres, milenio, eh, tan complejos, tan ricos, en los que además fuimos en muchos sentidos la puerta de entrada de un montón de ideas, de productos, y luego más allá, ¿no? El tema de América igual, pues obviamente, lo que he dicho antes, todos los procesos de conquista, de guerras, pues tuvieron su lado negativo, pero después, gracias a eso, hemos sido también la puerta de entrada de un montón de cosas. La puerta de entrada del papel en el siglo X, Califato de Córdoba y empezar a hacer libros de forma masiva, eh, la puerta de entrada del arroz, de los cítricos, etcétera, hasta la puerta de entrada después lo que te comentaba antes, ¿no? Los productos americanos, pues contacto con otras culturas. No somos conscientes, bueno, y de hecho, por rizar un poco el rizo, no somos conscientes de lo cerca que estamos de África también, ¿no? Entonces, pues también probablemente un montón de, bueno, pues de intercambios que había con el norte de África, que siempre nos olvidamos, etcétera. Entonces, celebremos eso, celebremos que hemos sido un lugar con gran diversidad e incluso diría más, celebremos que hoy en día podemos todavía disfrutar del legado y del patrimonio de esa mezcla bueno, que hace que un montón de gente se sienta atraído por España y que quiera visitarnos. Con todo el problema de la turistificación, ¿vale? Con esas comillas, pero que, bueno, seamos uno de los destinos más importantes a nivel cultural y a nivel patrimonial. Porque parece como que somos solo un país de sol y playa, pero no solo, y yo creo que cada vez hay más gente que nos visita también por eso. Pero te quiero preguntar, un poco volviendo a, y antes de pasar a la cuestión de Al-Ándalus y de lo problemático que sigue siendo ese pasado, esos siglos de dominación andalusí fueron diferentes estructuras políticas las que hubo, evidentemente, porque fue también, fueron varios siglos. Pero curiosamente, no sé si de dónde viene a ser, porque me has contado, pues evidentemente Guipúzcoa, zona Euskaldun, lejana aparentemente del mundo de Al-Ándalus y de esas ciudades, de esa mezcolanza de religiones y de que aparentemente, digamos, el norte del País Vasco, que es como lo más alejano, Sí. esos mitos que alimentaron gente como Sánchez Albornoz, del País Vasco no El de romanizado. Sierra del Duero. Efectivamente, todo eso, o sea que no es solamente del nacionalismo vasco esos mitos, y sin embargo, a ti te fascina, por ejemplo, una ciudad como Estella, que está de tu pueblo a lo mejor a 70, 80 kilómetros a vista de pájaro y parece otro planeta, o Vitoria, o Pamplona, ¿verdad? O el Valle del Ebro. Y sin embargo, quiero saber de dónde te viene
esa fascinación por lo que ocurrió en unas zonas de la península, cuando hoy, como seguimos hablando, el nacionalismo y en el nacionalismo vasco parece que lo que ocurre de aquí para arriba, en el Ebro había una frontera gigante que no nos mezclamos nunca con los pueblos que había allí abajo, igual el nacionalismo catalán, y sin embargo a ti te interesa todo lo que ocurre en la piel de toro, ¿no? ¿Por qué y cómo? A ver, yo creo que la visión iría más allá de lo que es el nacionalismo. Creo que no hay una corriente explícita, sino más bien una actitud que todos los pueblos tienen, todos, más allá del vasco, o sea, independientemente que seas vasco, que seas palentino o que seas aragonés, que no se me entienda demasiado mal, que es el pueblerinismo. Una especie de idea de que, como aquí no se vive en ninguna parte, calidad de vida, eso se suele escuchar un montón, ¿por qué interesarme por lo que hay más allá, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente ya por una cuestión de cultura material, pues, de vestigios, es verdad que, bueno, pues desde lo vasco no hemos tenido demasiado contacto con lo que sería el mundo andalusí, por ejemplo. Sí, sin embargo, hemos tenido mucho contacto, por ejemplo, bueno, con el área francesa. Al final, pues por cuestiones geográficas, de hecho, se nos suele olvidar, pero rompiendo un poco con el tópico de, como comentabas tú, historiadores decimonónicos del siglo XX que hablaban de ese País Vasco aislado como pueblo primigenio, ¿no? El más ibérico de todos los ibéricos, ese vasco-iberismo, etcétera. En realidad, el País Vasco es un pueblo que ha estado conectadísimo siempre a Europa porque somos un pueblo fronterizo. Hemos sido siempre un pueblo de paso. Y de hecho eso es muy probablemente lo que o sea, y casi paradójicamente, lo que ha permitido que conservemos nuestra singularidad. En el sentido en que históricamente todo indica que hemos sabido jugar muy bien eh, nuestras cartas en relación a las grandes potencias que nos han rodeado. Bueno, hasta la caída del Reino de Navarra, quizás, ¿no? Que eso también, pues el efecto pinza ahí se. Aunque es verdad que no, bueno, no iba a hacer el inciso de que luego el rey de Navarra se convirtió en rey de Francia, pero bueno, Enrique IV, etcétera. Pero bueno, evidentemente. Pero por ejemplo, hoy en día sabemos que los vascones, pues fueron un pueblo muy romanizado, entre comillas. Lo que se suele hablar de romanización, al final es una culturación. Y bueno, un vínculo con las estructuras de poder, ¿no? Pero muy probablemente pues porque al final, así como los astures y los cántabros decidieron que su estrategia iba a ser luchar y a la larga les salió fatal, ¿no? O igual pues con los arébacos, por ejemplo, de Numancia, etcétera, pues los vascones decidieron que su estrategia iba a ser colaborar. Todo pinta a que fue así. Pues en el caso de los visigodos, después de la caída del Imperio Romano, bueno, ahí hay como una especie de hipótesis, que es la de la vasconización tardía, no sé si la has escuchado alguna vez, pero bueno, y todo indica también a que hubo una expansión de los vascones, no se sabe si una expansión militar, humana o simplemente cultural, pero que aprovecharon un poco el vacío que hubo, ¿no? Eh, luego se vincularon con los francos. A veces Así es, jugaban si no con estoy ellos. equivocado, los vascones habitaban lo que sería el Pirineo Navarro y en la comunidad autónoma vasca actual había otros pueblos distintos, con otras lenguas, hasta la Eso época es lo que romana. dice. No sabemos, el tema de las lenguas no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que no se ha encontrado epigrafía vascónica en lo que es el oeste del País Vasco, es decir, en lo que son las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca. Sí se ha encontrado, sin embargo, no solamente en Navarra, sino también en lo que es Aquitania, hoy en día, en partes que hoy en día no son de habla, no se habla euskera, y también en Zaragoza, en Soria, o sea, sea, que había la ciertos cuna del pasajes. nacionalismo vasco es la que más tardíamente habrá sido vasconizada, ¿no? Curioso. Eso es lo que dice la hipótesis de la vasconización tardía, ¿vale? Es una hipótesis, bueno, pues porque puede tener sentido. Pero lo que quería decir es que luego ellos sí que sabemos que el ducado de Gascuña, que obviamente Gascuña y Vasconia al final están vinculados, se apoya a los francos. Y sabemos por la cultura material de los ajuares funerarios que los vascones,
por ejemplo, en Aldayeta, que es una necrópolis que se encontró en Álava, y también, por ejemplo, la de Malmasín, al lado de Bilbao, se hacían enterrar a la franca, cuando el resto de la península ibérica se hacía enterrar a la visigoda, con lo cual muy probablemente estaban los vascones apoyándose más en Francia, aunque a veces aliarían con unos, aliarían con otros para poder tener su espacio. Cuando cae el reino visigodo y llegan los árabes, con que los omeyas conquistan la península ibérica, pues también ocurre un poco lo mismo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que muy probablemente eso que se conoce como la batalla de Roncesvalles del 778, que fue la gran derrota de Carlomagno, fue una coalición de vascones. Iba a decir una coalición de vascones con andalusíes. Quizás fue una coalición de vascones cristianos con vascones musulmanes, porque al final ahí tenemos a los Banu Qasi también, que siempre se les ha identificado como herederos, descendientes de un Comes, una figura de la estructura política visigoda, de origen visigodo, pero el nombre no pega nada porque es un nombre latino, pero bueno, podría haber sido un vasco romano. Bueno, pues al final lo que quería decir es que nuestro territorio ha pervivido siempre entre distintas potencias, poderes mucho más capaces de conquistar y al final de hacerte la puñeta, mal dicho, que nosotros que somos pequeños, ¿no? O que mis ancestros que eran pequeños y entonces han sabido moverse y bueno, pues esa es la cuestión de ser una población de frontera. Entonces, toda esta idea que tenemos del aislamiento en realidad es completamente falsa. Es al final una idea promovida, tanto como decías tú, desde el nacionalismo español como desde el nacionalismo vasco, para pues tratar de, por una parte, unos decir, no, somos súper diferentes y otros decir, no, no, vosotros sois los verdaderos vascos, ¿no? Como se hace con el Athletic, ¿no? El único equipo con jugadores solo vascos es jugadores solo españoles. Efectivamente, Eh, efectivamente. pero hay una parte que a mí me da pena, que es ese dar la espalda, no solamente a nuestro pasado ya andalusí, que también, sobre todo la zona de la Ribera, pero también bueno, pues si hablábamos de la creación del Reino de Pamplona, Al-Ándalus tuvo muchísimo que ver con bueno, con ese momento de creación del Reino de Pamplona, los inicios con Eneco Ariza o Íñigo Arista se llama en castellano, ¿no? Que estuvo Ujú. apoyado por los Banu Qasi, tenía mucha relación, sino también lo que te comentaba antes, ¿no? El dar la espalda a lo que es la propia historia, por ejemplo, de Castilla. Al final, nosotros hemos sido nosotros, que digo nosotros y luego yo cuando escucho nosotros a otros les digo, ¿tú has estado ahí participando? ¿No? Nuestros Nos ancestros entendemos, nos fueron, entendemos. sí, nuestros ancestros fueron también bueno, una cabeza pensante y un brazo armado, De Castilla, y Reina también Castilla. comercial de lo que era la creación del Reino de Castilla y el fortalecimiento del Reino de Castilla. El puerto principal para exportar la lana de Castilla, bueno, el consulado estaba en Burgos, pero después el puerto era Bilbao. Igual que había también otros puertos importantes, ¿no? Como Laredo, etcétera, Castrorubiales, etcétera, pero Bilbao también era muy importante. Lope de Haro, que es el fundador de Bilbao, era, bueno, el brazo derecho de Alfonso VIII. Es que tenemos muchísimo, Legazpi, muchísimo Blas de vínculo con Lezo, esto. Legazpi, bueno, muchísimos personajes, Luego, ¿eh? es que en eso me quería entrar luego, no solamente con Castilla, sino después también con lo que sería la monarquía hispánica. Sí. Sí, sí, Blas de Lezo, efectivamente, el, el español es de... Sí, sí, o sea, al final es que eso es... ¿Y qué vas a hacer como vasco? El ¿Vas a Cano. rechazar esas figuras? Obviamente yo me niego a celebrar a Blas de Lezo como una figura, como el epítome, perdón, de la españolidad, porque bueno, me parece absurdo empezar ahora a ponerme camisetas de Blas de Lezo porque el tío fue un campeón, pero tampoco puedes negar que el Cano era de Guetaria o que contribuyó
pues bueno, con la circunnavegación del globo terráqueo a que la monarquía hispánica fuese más potente. O no puedes tampoco negar bueno, nuestra historia ha estado vinculada a lo que estaba ocurriendo en el resto de la península. Y no solo eso, sino que nosotros, o sea, yo que soy tan amante de Al-Ándalus, ¿no? Como, bueno, pues como periodo, como entidad cultural, política, bueno, me apasiona. Me parece absurdo posicionarse, porque bueno, no tiene sentido, es anacrónico. Pero bueno, tenemos que aceptar que nosotros fuimos, es que nosotros Sí, otra sí. vez, que Los nuestros habitantes del antepasados, antiguo mis señorío de antepasados, Vizcaya o la gente de Guipúzcoa, Vizcaya de Álava, fundamentales en fue Castilla, gente en España. Sí. que fue allí a conquistar. Fue gente que fue, hay muchos apellidos Mm. de origen vasco, los Sí, Ibarra, sí. por ejemplo, ¿no? Sí. E incluso muchos nobles participaron en la Guerra de Granada también. Bueno, pues al final es que, bueno, hemos estado completamente ligados a nivel histórico, a nivel cultural también. Otra cosa muy compleja, por ejemplo, antes he hablado de mi idioma materno, el euskera. Ujú. A ver, en el País Vasco existe un gran problema, que es que tenemos un idioma minorizado que sufre una diglosia brutal, una diglosia en su momento fue una imposición política en la época de Franco, pero ahora es una diglosia más mediática que otra cosa. Las redes sociales, todo es en inglés, en castellano. Claro, estamos rodeados por dos idiomas que hablan cientos de millones de personas, el francés y el castellano, y encima el inglés, El ¿no? inglés. Entonces, Ujú. ¿cómo puede sobrevivir a eso un idioma de 800.000 habitantes, entonces, 800.000 hablantes, perdón? Entiendo perfectamente y soy partidario y yo soy fruto de ese esfuerzo, de que haya bueno, pues un apoyo a ese idioma por parte de las instituciones, que haya una educación inmersiva en el euskera, porque al final es la única forma que tienes de generar una sociedad bilingüe, pero a la vez, si rechazo, eh, pues creo que es algo artificial, rechazo, valga la redundancia, el rechazo hacia el castellano como un idioma propio. Porque al final el castellano, ya no solamente como en Navarra, podrías pensar en Navarra, ¿no? Es que nosotros hablábamos navarro aragonés y ahora de repente ha llegado otro idioma romance imperialista, ¿no? No, no, es que nosotros, los vascos, mis antepasados, digamos, bueno, ya he dicho antes que mis antepasados eran de la zona de Navarra, pero aún así, los antepasados de mi gente son los creadores del castellano. Efectivamente. Que La hay, fonética, hay- la fonética del castellano no se entiende sin el contacto con el euskera, entre otras cosas. Bueno, y los primeros lugares donde se han encontrado testimonios escritos del euskera son los primeros lugares donde se han encontrado testimonios escritos del castellano. Eso tiene un encaje muy difícil. Entonces, pues lo mismo, volvemos a lo mismo, porque dentro de lo que es la protección y el impulso y el desarrollo del euskera, como un idioma propio, obviamente, porque no se entendería un País Vasco sin el euskera, eh, aceptemos también ese lado, ¿no? A mí me da pena, por ejemplo, hay una cosa que me suele dar muchísima pena cuando voy a mi pueblo, es que pues muchas veces ves lo que son las señales de tráfico, las que pone Arrasate Mondragón, es el Sí, nombre dúplice que hay, sí, Mondragón tachado. porque es el Y me da castellano, mucha digamos, pena, ¿no? Sí. Como si fuera un término claro, que me da también mucha tiene pena. raíces, probablemente tiene raíces subgéricas también, algunos de estos topónimos que se tachan, ¿no? Algunos de ellos, No, no sé si en el no, caso de no, no, Mondragón. no. Algunos sí, en este caso Mondragón no, porque el caso de Mondragón es muy curioso. No es castellano ni siquiera, es provenzal. Fíjate. Bueno, Eh, latino, bueno. cuando, Sí, es latino, pero cuando Alfonso X el Sabio en 1280, creo que es 80 exactamente, pero no estoy seguro, ¿vale? Le otorga la Carta Puebla a Mondragón Ajá. sobre lo que era una población ya existente que se llamaba Arrasate, un pueblo que se recuperó con la democracia, o sea, un nombre, perdón, pero tradicionalmente se seguía utilizando. Le puso el nombre Mondragón y no se sabe por qué. Se cree que quizás sea por un caballero sanjuanista que le ayudó en algún momento y entonces en honor a él. Pero la cuestión es que me da mucha pena porque
tanto la gente mayor como nosotros, en euskera y en castellano, hemos siempre utilizado ambos nombres. Entonces, si yo digo, yo puedo decir, yo me voy a Arrasate, mañana me voy a Arrasate. En euskera Arrasate solemos decir, pero me voy a Arrasate, ¿vale? Pero es que en euskera también decimos Mondrau Eranoa, o sea, es decir, me voy a Mondragón. Nosotros le llamamos Mondrau o Mondragoe también en euskera. Es decir, no había o sea, por mucho que tú hablases en euskera, también se da por hecho que el pasado latino y el pasado castellano en este caso, y eso ocurre también en Pueblo muchísimo con la historia. Claro, se considera que esa fundación, entre comillas fundación, o sea, la otorgación de la Carta Puebla a la villa, es también una forma de imperialismo español. Es que es un retruécano completo, porque. Y se inventan que antes fue una villa, una población ligada al Reino de Navarra, que es verdad que Guipúzcoa en sí pertenecía al Reino de Navarra, pero no tenemos tampoco pruebas como para saber qué tipo de vínculo se tenía con un reino o con otro reino. Pero en todo caso, lo que nunca se podrá decir es que Mondragón o Arrásate, en este caso, lo que había antes de Mondragón, era una población navarra, porque el sentimiento identitario hacia el reino no era tal y como lo pensamos nosotros. La gente no jaleaba, de repente decía, yo soy castellano porque vivo en el reino de Castilla. Eso no existía. En todo caso, tú serías vasco porque tus padres, tus ancestros eran vascos, pero otra persona pues sería lo que hemos dicho antes, sería gascona y otra persona sería sevillana. Quizás, igual había también un vínculo, ¿no? La gente nació en Sevilla, soy sevillano. Pues supongo que habría. Esto de los Pero bueno, sentimientos de eso. identidad nacional es algo del siglo XIX, así es como tú bien sabes. Esto ni se les plantea, si se lo planteaba a la población de a pie en aquellos siglos, no estaba en Claro, el debate, no estaba en las cabezas de ellos, no existía, no había ninguna no, no. contradicción, ni había capas identitarias, ni esto es lo español, esto es lo vasco, esto es lo vascónico, no, no. Todo eso es moderno, ¿verdad? Es aplicar categorías del siglo XIX y Sí, sí, XX a un totalmente. momento en el que eso no existía. A mí también me da pena cuando lo veo tachado. Yo estuve el año pasado, hace 2 años, en Navarra y en Guipúzcoa, y también ver solo los letreros en euskera, solo en la zona cercana a San Sebastián. Digo, bueno, yo veo aquí lo que leo de las encuestas del Euskobarómetro, que en San Sebastián el 10% de las, o el 5% son en vasco, y veo que es monolingüe en euskera la cartelería. ¿Por qué no va a hacerlo bilingüe? No es lo natural. Bueno, Es como una especie de un. En San Sebastián es mayor, es digamos, la capital que más euskaldunes tiene. A ver, ahí no estoy de acuerdo contigo porque creo que el hacerlo bilingüe al final lo que hace es luchar contra esa diglosia que te comentaba antes, porque al final es que el debate sería mucho más profundo, ¿no? Pero la situación del euskera es tan débil respecto al castellano, o sea, tú tienes tanta presencia del castellano en general en la sociedad, que si no haces un esfuerzo extra por mostrar el euskera y bueno, pues porque esté presente en el día a día, pues al final tiende a desaparecer. Lo que sí que estoy en contra es de que se tachen pues nombres que históricamente han sido utilizados también en el día a día popularmente de forma natural bueno, pues por los habitantes de la zona. Lo que pasa que también tienes que pensar una cosa, que es que hasta la llegada de la democracia y hasta el Estatuto del País Vasco, de la Comunidad Autónoma Vasca, los nombres en euskera estaban prohibidos. Ya, ya, Y ya, de ya. hecho, Franco hacía una cosa que a mí todo me da rabia, obviamente, ¿no? El hacer desaparecer los nombres en euskera, etcétera, pero es que hacía una cosa que era todavía más sangrante que jamás, jamás podré entender. Todo aquello que se podía escribir con B lo escribía con V. O sea, es que no, no dejaban, como si no existiese Ya, la B la ves. Sí, entonces, bueno, pues ahí. Te entiendo, o sea, igual sorprende desde fuera, pero bueno, sí que es Bueno, verdad que yo creo que yo no nadie. en fin, mi cuña o mi comentario, ya que es una conversación también, no es así por la promoción de la lengua. Me parece que el modelo de
el E, ¿verdad? El de la inmersión total, lo han elegido El D, libremente. el D, sí. El D, perdón, D el D de lo ha dedo. elegido libremente mucha gente que habla en casa castellano y tal, y han pensado en que es la mejor manera de preservar una lengua que, como tú dices, está en minoría, está en condición de inferioridad en casi todo o en todos los ámbitos respecto al euskera. Me refiero a una especie de esfuerzo, por lo menos público, por desgajar, por extirpar todo lo que parece que suene a castellano, ibérico, español de la cartelería, de lo público, letrería, predominio del euskera en la letrería en mucho más grande, en negrita y el castellano segundo, no ponerlo a la par, no poner a la par cuando la lengua castellana es la más hablada de la comunidad autónoma vasca y como ocurre también en Cataluña. Es un esfuerzo que tiene que ver con las autonomías, con este último medio siglo. Alguno podría decir, esto es 2000 años versus 40 o 50 años. Pero me parece como que digo, si yo ahora mismo me aterrizara aquí desde otro planeta, yo parece que aquí en Guipúzcoa no estoy en el resto no estoy en España, porque no veo ninguna bandera, no veo letrería en castellano por las carreteras de la comarca de alrededor de San Sebastián. Luego sé que la Bueno, realidad es muy diferente. Luego vas a San Sebastián ahí o vas a Bilbao y es otro mundo creo entero. creo que tenemos una visión distinta, simplemente. Yo es que, no sé, llámale, bueno, al final llámale costumbre, llámale cierta parte de adoctrinamiento, pues, cultural. Yo por lo menos el tema de la bandera no es algo que me genera mucho rechazo. Yo entiendo perfectamente que alguien que lleve una bandera de España no tiene por qué ser una persona de ultraderecha o un facha, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Lo respeto perfectamente, pero sí, es algo que nos pasa. O sea, al Pero final no, son no me refiero a si sociedades. era llevarlas públicamente una persona encima de la bandera. Me refiero a temas lingüísticos, a símbolos, como que ha habido un Sí, esfuerzo sí, 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 sistemático te de que, entiendo. digamos, a nivel simbólico, elementos, digamos, que nos Sí, sí, conectaran con el resto de la te península, entiendo. Y te eliminarlos. estaba dando un poco la razón en ese sentido, que a Sí, mí, o sea, yo soy el ejemplo andante de eso, ¿no? por eso, efectivamente, De tú eres cómo- ejemplo de lo contrario, efectivamente. No, 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 te iba a decir que soy el ejemplo de eso. O sea, lo contrario, racionalmente puedo pensar muchas veces lo contrario, pero luego es verdad que al final sí, tú creces al final en un sentimiento, en unas costumbres, y bueno, pues para nosotros, quieras que no, de forma más subterfugia o más directa, pues se nos ha inculcado ese rechazo hacia lo español, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también bueno, pues con entender que como pueblo minoritario nos tenemos que proteger. Eh, Eso puede ser positivo, pero conlleva también un lado negativo, que es al final pues el rechazar cualquier cosa casi sin una reflexión, ¿no? Cualquier elemento que parezca español, cualquier elemento que parezca que no es lo suficientemente vasco, cuando igual muchísimas cosas, pues han estado en nuestra vida siempre y por mucho que estén vinculadas bueno, muchas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy gráfico. Cuando se habla de bailes, ¿no? Ajá, Bueno, sí. ya sabes que al final los bailes tradicionales, bueno, pues son bailes que están basados en el folclore. Lo que pasa que pues fueron muy manipulados o más que manipulados, reinventados cuando surgieron los nacionalismos, tanto nacionalismos periféricos como nacionalismo español. De hecho, uno de los grandes esfuerzos de clasificación y de reinterpretación de lo que es el folclore se hizo desde la sección femenina en época de Franco también. Entonces, al final, pues tanto lo que serían los románticos del siglo XIX, nacionalismos tipo el de Sabino Arana, PNV, etcétera, como después, más adelante, el franquismo, delimitó muy claramente cuáles iban a ser los folclores de cada uno de los lugares. Y yo pertenecí de adolescente y de joven, Ujú, pertenecí a un grupo de bailes tradicionales vascos, de ujú, Euskal Danzak, que se dice, ¿no? Danza es baile. ujú. Nosotros bailábamos un montón de jotas, pero muchísimas jotas. O sea, jotas aragonesas, jotas navarras, jotas riojanas,
jotas, claro, en La Rioja Alavesa también hay una parte que Sí, es, sí, sí, culturalmente podríamos decir, que tiene parte vasca, pero también parte muy ligada a La Rioja, ¿no? claro. Y jotas alavesas también, jotas alavesas. Que no se escuchan ahora. Eh, Yo sabía que había la Jota Navarra, pero desconocía que hubiera una Jota Alavesa. claro, ¿qué es lo que se identifica con el baile vasco? Pues al final, la burra, urrescu, bueno, la niña y fandango, que esto es más de baile de parejas, ¿no? Pero los Ujú. bailes que en su momento se crearon, sí, tomando ciertas partes tradicionales y luego ciertas partes foráneas, bueno, muchos pasos del ballet clásico, muchos pasos de bailes irlandeses, escoceses, etcétera. Claro, al final ahí, a través de eso ya simplemente de la forma más inocente, entre comillas, porque el folclore igual no es tan directamente, aunque sí que es un arma de creación de identidad y de creación de apego hacia una tierra, pero ya poniendo esos límites artificiales, se había una tendencia en su momento a rechazar ciertas partes, pues que serían más españolistas, entre comillas, o más ligadas a lo que es la. Ya te digo que luego yo estaba en ese grupo y en ese grupo no había ningún tipo de discurso en ese sentido. O sea, Ujú. todo se consideraba que eran bailes nuestros, propios, Sí, ¿no? sí, sí. Igual en lo andaluz también te preguntaría a ti, a ver si en lo andaluz no está pasando un poco lo mismo, ¿no? Esa idea de buscar la esencia del andaluz y esto es flamenco de toda la vida, esto sí, Pues esto sí. no, Y porque vosotros a también otro tenéis nivel, ya que lo vertiente. estás diciendo, a otro nivel, aunque yo creo que es diferente porque no hay un nacionalismo, el nacionalismo andaluz opuesto, digamos, a lo español es minoritario, anecdótico y a veces hasta cómico, ya sabes tú, con las referencias al Islam, etcétera. Pero, por ejemplo, una apropiación con la sevillana, que es el baile que Ujú. predomina en las ferias de Andalucía occidental, Sí, desgajándola del sí. origen manchego de la seguidilla, como si fuera un palo más del Ujú. flamenco, porque es como más andaluz, cuando la sevillana, Sier, en cuanto a composición musical, está emparentada con bailes castellanos, más que con el flamenco, que el Ujú. flamenco es una cosa Ujú. relativamente reciente, como tú sabes, de muy poquito, no tiene muchos siglos. Ahí tienes un ejemplo también de limitar lo nuestro, lo que no es de aquí, y esto es más nuestro, ¿no? Que suena más, no es flamenco la sevillana, se ven aflamencado, pero no son flamencos, no es un palo del flamenco. Pues ahora que Ujú. lo has preguntado, pues fíjate, sí, sí, al final son los mismos patrones, al final que se han ido Es reproduciendo. encontrar esencias, que Sí, al final las esencias, cuando se buscan de forma más intelectual, desde un pensamiento político, siempre tienden a tener fronteras mucho más duras, límites mucho más duros que lo que en realidad después tiene una cultura, una identidad comunitaria, lo que tiene el día a día, la vida, lo que te decía antes de Navarra y País Vasco, lo mismo. Al final es que la gente no, o sea, la Rioja Alavesa, ¿qué es la Rioja Alavesa, no? Al final, ¿es la claro, Rioja o es, pues obviamente es Álava y se sienten súper orgullosos, la mayoría de ellos, de ser vascos, pero a la vez se sienten súper vinculados a la Rioja. claro. Y obviamente, pues San Vicente de la Sierra y La Guardia y La Bastida están ahí, una pertenece a la Rioja tal, pero luego tienen mucho vínculo en el día a Claro. día, tradiciones comunes, la cultura del vino, etcétera, etcétera que obviamente ve eso, pero luego ahí entra la política y dice, no, es que hasta aquí. Y fíjate que esas fronteras sí que son raras, ¿no? Porque eso Ya, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de la, bueno, la constante batalla que hubo entre el Reino de Navarra y el Reino de Castilla por dominar ciertas zonas, ¿no? Pero bueno, las pues ahí está, sí. encartaciones también, interesantísimo el tema de las encartaciones, que tú lo conocerás también muy bien, que son una zona Sí, pero también. nos queda lejos, ¿eh? Nos queda Ya, lejos ya, las encartaciones. sí, Ese es un límite también, ese es otro límite también. Cantabria, las encartaciones, Burgos, claro, el Valle de Mena, que también es una zona, las merindades burgalesas, al final también históricamente muy vinculadas también con el País Vasco, no con el País Vasco histórico, sino quiero decir con la cultura vasca también, ¿no? Y bueno. Durante un tiempo, quien era conde en Castilla también era conde en Álava, que era también otro condado. Súper complejo, pero luego vas a las merindades y te encuentras pues con un montón de gente que se va de compras a Bilbao. claro.
Es que el día a día es totalmente distinto. Te Sí, vas a sí, sí, Burgos, yo tengo colegas de Burgos que parecen vascos. O sea, es sí, que sí, sí, la forma de ser, la gente de Logroño, la forma de ser, sí, 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 al sí. final tenemos como un vínculo muy fuerte y yo creo que, por desgracia, es lo que te decía antes de Andalucía, ¿no? Creo que los andaluces tenéis, joder, una de las identidades culturales más potentes que hay en España. Creo que tenéis muchísimas particularidades. Creo que si tuviésemos en cuenta, esto ya es debatible, pero yo al final, desde la visión más vasca, Ujú, tiendo a pensar en la nación como algo más cultural, más ujú, identitario, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido sois una de las naciones con una identidad más fuerte de lo que sería dentro de España, la España como península, sí. Estado, ¿no? Ujú, Pero luego es cierto, pues que al final, en esa búsqueda de identidad, pues me da pena que haya cierto rechazo hacia lo que se considera como una imposición, esa palabra que conocerás, mesetaria, ¿no? ujú, O sea, entender un poco. Y me da rabia porque, joder, como te he dicho antes, como amante de la historia andalusí y de Al-Ándalus, obviamente creo que las particularidades de haber sido parte de Al-Ándalus, de la Al-Ándalus política durante el sí. tiempo más largo Prolongado, y más largo, sí. sobre todo la Andalucía oriental. Obviamente eso se ha aportado unas particularidades que son innegables, pero por otro lado también es innegable que también no solamente lo castellano ya de la conquista, sino de las muchas migraciones que hubo de población leonesa después de la expulsión de los moriscos, por ejemplo, en la Alpujarra, o de gente vasca que fue, bueno, Sí, hubo un sí, sí. momento en el que vosotros erais potencia y éramos nosotros los que nos teníamos que emigrar, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces es una pena que se rechace eso, Sí. ¿no? Y en el País Vasco, pues un poco, creo que también hay una cuestión, debería dar, ¿cómo se suele decir? Romper una lanza a favor de la población vasca, en cuanto a que también es verdad que ha sido una población, que te estoy hablando ya de las últimas décadas, Ujú, que ha sido muy capaz de absorber y de acoger, más que absorber, de acoger a población que ha venido de fuera sí. y una población que se ha integrado muy bien. De hecho, por ejemplo, en mi caso, antes hablábamos de mi vínculo con Andalucía, ¿no? Ujú, Que yo he vivido en Córdoba un par de años, mi familia política es andaluza, suelo viajar un montón allí, ujú, pero es muy curioso porque en mi pueblo específicamente tiene muchísima relación, mucho vínculo con la campiña cordobesa, porque sí. entre los años 70-80 llegaron a Mondragón alrededor de 5.000 personas de la zona de Montilla. Bueno, de Montilla y Espiel, que eso es la zona de Sierra Morena, pero Ajá. Espiel es más pequeñito. Entonces, esa gente, sus hijos, yo he conocido a sus hijos, tengo amigos que sus padres son o tienen familiares de Montilla. Esa gente, pues, montó allí una casa Andalucía, por ejemplo, celebran el Rocío. Los descendientes aprenden a bailar sevillanas, pero son completamente vascos, están Sí, completamente sí, sí. integrados. Y como anécdota personal, un poco hablando de lo que es la actitud, ¿no? De aculturación que comentábamos antes, yo me acuerdo de cuando era pequeño, también un poco con esa idea de, no sé si tú estás familiarizado con el concepto de maqueto. Sí, sí, del emigrante Esto castellano hablante en Vizcaya, sobre todo primero y es luego muy todo grande. pegado. Sí, Yo de pequeño sí he vivido esa distinción entre los vascos, sí, de los cuales yo formaba parte, sí. y de los maquetos, ¿no? Y yo me acuerdo de ciertos comentarios que se escuchaban de esta gente, ¿cómo puede ser que lleve aquí viviendo 10 años y todavía hable con su acento? ¿No? Y fíjate qué ridículos son que celebran el rocío, Ya, ya, ¿no? ya. Ese tipo de cosas. Ahora miro hacia atrás y lo pienso, joder, me da muchísima pena esa idea. Luego me doy cuenta de que en realidad tampoco, o sea, había ciertos comentarios, pero Sí, luego tampoco era que hubiese una... Joder, pero sí. me da pena, por ejemplo, pues que si había 5.000 personas, que porque mi pueblo en los años 60 tenía 8.000 habitantes y en los años 90 llegó a tener casi 30.000 habitantes. Toda esa gente que vino de Andalucía, toda esa gente que también vino muchísima gente del Valle de la Serena, de Extremadura, Ujú, eh,
aportaron un montón y no solamente aportaron a nivel de, bueno, de trabajo, de riqueza económica, etcétera, sino también a nivel cultural. Y es una pena que, por ejemplo, joder, pues esa celebración del Rocío, a ver, con todos sus peros no religiosos, pero bueno, Sí, sí, sí. independientemente, que todas esas tradiciones no se convirtiesen en algo propio de Arrasate y que nosotros también lo celebrásemos con ellos, ¿no? Que ese Ujú. mestizaje al final, Sí. ¿por qué? Pues bueno, yo creo que también ahí había una cuestión de entender, mal entender Mm. que los inmigrantes que venían, esa clase proletaria que venía desde otras zonas de España, Ujú. pues eran un poco una especie de imperialismo español también, ¿no? Ya. Contra la cultura Como de vasca. ¿Vale? Entonces, avanzadilla para diluir el idioma y todas estas cosas que se han ido diciendo después, como si sí, fuera un plan creo que orquestado y los utilizaran a ellos para cuando ellos no tenían la culpa, probablemente sí. porque estaban en su país y no tenían ninguna idea de que estaban yendo a destruir la lengua y la cultura del otro, porque se movieron por obligación, No, efectivamente. pero tampoco lo estaban haciendo, sino simplemente estaban sobreviviendo y muchos de Claro, ellos claro, aprendieron y sus hijos aprendieron. Igual lo mismo está ocurriendo ahora con los inmigrantes que vienen de otros países. claro. Pues bueno, al final, ahí en Arrasate tampoco es que haya mucha inmigración, ¿no? Pero población que hay saharaui, población que hay marroquí, población de Bangladesh y de Pakistán, población latinoamericana, un montón. Bueno, pues que sus hijos están también integrándose. Que todo eso es un reto a nivel identitario Sí, y a nivel de idioma, es un reto enorme, sobre todo para un idioma tan minorizado, ¿no? claro. Una persona que viene de Latinoamérica no tiene que aprender castellano, pero una persona que viene de África o que viene de Pakistán, o sea, bastante tiene ya con aprender castellano Claro. el esfuerzo extra que le supone aprender euskera. Sí, Ojo, que hay gente que lo hace, me quito el sombrero ante esta sí, gente, o sí, sea, sí, es sí. obviamente alucinante. Pero bueno, eso, que da pena un poco esos límites que se ponen cuando en realidad, como te comentaba antes, tenemos la suerte. Obviamente, la edad moderna hizo mucho daño también. Más allá, yo soy un poco anti-edad moderna, anti-Trento y anti-imperialismo español en ese sentido, pero más en el sentido homogeneizador, ¿no? Sí. Porque creo que, por ejemplo, se suele hablar muchísimo, ¿no? de la multiculturalidad en América, etcétera, etcétera, pero bueno, pues sabemos todos que el cardenal Cisneros y la Inquisición hicieron bastante daño a lo que era la pluralidad étnica y cultural y religiosa que, con la expulsión de los moriscos después en el siglo Absolutamente. XVII. Pues bueno, una pena. Absolutamente. Hemos Pero tenido bueno, 4 últimos 5 siglos muy homogéneos, muy de una religión, de un relato eh, nacional y que sí, contrasta con los siglos anteriores que eran de pluralismo y diversidad, ¿no?